Bienvenidos a este nuevo webinar optimizando el manejo y presentación de curvas. Mi nombre es René Faría, soy analista de ingeniería de soluciones para GVerse Geographics. Como tópicos vamos a cubrir parte de lo que es la carga de datos de curva, donde vamos a incluir una revisión de varios métodos. Estos métodos van desde cómo importar curvas de pozo en formatos LAS hasta las opciones de importación de Geographics en ASCII 4 o ASCII 4, perdón. Veremos lo que son las configuraciones predeterminadas que nosotros llamamos default settings en este módulo y ahí veremos cómo vamos a editar los alias, cuáles son las curvas predeterminadas, qué son las tablas de parámetros, dónde se hacen conversiones y dónde se definen las unidades. También veremos lo que son las operaciones de curvas, que incluyen el copiado, borrar curvas, cortar, rescalar, filtrar, interpolar y normalizar curvas. Veremos lo que son las ediciones de estas curvas sobre la plantilla en forma manual o gráfica. También veremos la edición de las plantillas como tal, y su manejo. Eh, Vamos a cubrir la parte de cómo importar datos en formatos de texto, que incluyen a los surveys direccionales, a datos de núcleos, datos de deep meters y alias de curva. Y por último, veremos lo que es el control de calidad de estas curvas para corregir datos antes de su interpretación. Entonces, para ello, vámonos a la demostración. Permítanme abrir el módulo de GVerse Petrophysics. Aquí ustedes pueden ver el módulo de GVerse Petrophysics y en la parte superior izquierda tenemos el icono que nos sirve como un file, ¿no? Al hacer un clic allí vamos a poder tener acceso a lo que son los importadores. Dentro de los importadores de este módulo tenemos opciones como importar curvas en formatos LAS, LBS, LIS, ANTIF, DLIS, también formatos ASCII, datos de núcleo que vienen también tal vez en formato ASCII, eh, desviación o data direccional para pozos. Tenemos datos de deep meter y un importador de los alias de las curvas. Estas son las tablas donde nosotros definimos los alias y estas tablas pueden ser exportadas entre proyectos. Para comenzar vamos a vamos a explicar lo que es la importación o la carga de datos LAS. Cuando damos un clic en esa opción, se abre una ventana de Windows que nos muestra todos los archivos que se encuentran incluidos dentro de un directorio. Esta ventana está un poquito limitada. Es una ventana creada por Windows, pero nosotros tenemos opciones. Se pueden importar datos simplemente seleccionando datos con la tecla control y al decir open él abrirá solamente ese tipo de datos seleccionados. Pero existe una opción para importar múltiples datos dentro de lo que es el directorio y es esta opción acá que dice import all LAS files in directory. O sea, aquí vamos a poder importar todos los archivos que se encuentran dentro de ese directorio. Al hacer un clic allí nos abre una segunda ventana que es la de Multi-Well Import. Lo que estamos haciendo es una importación múltiple. Dentro de esta importación múltiple hay tres opciones de seguir, ¿no? La opción automática, la opción con un asistente, que es el Run Import Wizard, un asistente que va paso a paso, y la opción manual, donde uno puede definir algunas opciones también, ¿no? Eh, bueno, por cuestión de tiempo no podemos explicar todo, pero esto nos da la oportunidad de hacerles mención sobre lo que es el help file. Esta ventana tiene su propio, eh, digamos, diálogo de ayuda donde se explican cada una de estas opciones. Si ustedes quieren ahondar en la información, pueden hacerlo directamente desde acá y buscar cada una de estas opciones, como es Automatic Mode, si usan el Wizard y si es el modo manual, etcétera. Todo bien explicado. Por ahora nosotros vamos a hacer uso del modo automático y le vamos a decir que finalice. Cuando se completa este proceso, abre una ventana que es la de Current Data Manager. En él vamos a tener dos paneles. En el panel izquierdo vamos a tener los pozos que no se les ha asociado esa información de las. Y en el panel derecho tenemos los pozos que se encuentran en la base de datos. Entonces,
El sistema descubrió que este pozo 16 no pudo asociarse a ningún pozo, entonces tenemos que hacerlo en forma manual, seleccionando el pozo a la derecha y el LIS a la izquierda y le decimos que asocie las curvas con esta opción. Al darle allí, nos verifica, le damos OK y quedó asociado. Y a esto le decimos que OK y ya el pozo 16 pasa a tener su propio set de curvas. Ahora bien, vamos a explicar cómo vamos a importar nosotros archivos ASCII 4. Estos archivos ASCII 4 son archivos creados en Geographic cuando se exportan datos, ¿no? Entonces, en este caso, permítanme abrir lo que es WorldBase como software. Este es el módulo de WorldBase donde nosotros podemos visualizar todos los datos en nuestro visualizador de base de datos. Y en él tenemos importadores este, que nos permiten diferentes formatos, ¿verdad? En el caso, estamos hablando de un formato ASCII 4 que existe en este proyecto y vamos a ver cómo se importa este tipo de formato. Seleccionamos el ASCII 4. Cuando aparece en la primera ventana es para escoger un template. Nosotros vamos a decirle que continúe porque no tenemos template para esto. Y acá nos permite seleccionar lo que es el ASCII 4 como tal. Entonces vamos con este buscador a buscar el archivo de ASCII 4 perteneciente a un pozo que es el pozo 17. Entonces le decimos que lo seleccione. Dentro de las opciones que se encuentran acá, vamos a decir que nos sobrescriba todo en ese pozo. Vamos a quitar la opción de Perform Bulk Load Update, que esto fue creado para cuando descargas masivas. No lo necesitamos y vamos a dejar que no calcule ningún survey, porque lo que estamos es cargando un dato de curvas. Entonces vamos a darle Next, 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 finalizar. Y ahí él está creando la información. Dice Error Loading Filter. Esto es un filtro, no nos preocupemos por el filtro. Pero vamos a ver qué fue lo que cargamos en el pozo 17. Si seleccionamos el pozo 17 desde nuestro listado de pozos, vamos a poder ver los datos asociados a él. Acá existe una opción para vector donde podemos darle un clic y visualizar todos los datos que se guardaron a ese pozo. Entonces hay una disponibilidad de curvas. También tenemos un visualizador de curvas. Por ejemplo, si seleccionamos una curva, podemos visualizar el dato de la curva y tener una vista de cómo está distribuida toda la data de esa curva específica. ¿Okay? Entonces, de esta manera se importan este tipo de datos. Ahora vamos a mostrar lo que son las configuraciones de alias predeterminadas, ¿no? Vamos a ir a Giver Petrophysics nuevamente y acá veamos lo que es en proyectos, en la pestaña de proyectos del menú, vamos a ver lo que son los default settings. Entonces, al hacer un clic en default settings, que es el primer icono acá a la izquierda, vamos a ver la tabla de asociación de alias, básicamente, con las curvas predeterminadas. Entonces, lo que se conoce en GBears Petrophysics como curvas default curves o curvas predefinidas es esta primera columna. Entonces, esta primera columna va a tener, digamos, nombres de fácil uso que pueden ser entendidos por cualquier persona. Cualquier persona que esté un poco relacionado con la información de curvas va a poder entender de qué se trata cada una de ellas. Tenemos una columna para unidades y tenemos una columna para lo que son los alias. Los alias ya es un listado de nombres o mnemónicos que son específicos para las compañías proveedoras, aunque son estándar en la industria petrolera, pero son específicos para cada compañía. Entonces, lo que nosotros hacemos en esta tabla es asociar nombres de mnemónicos a curvas que sean predefinidas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, podríamos utilizar el rest dip. Aquí ustedes pueden darse cuenta de que hay un mnemónico que se llama DE. Ese mnemónico DE está de último en la lista
y el primero que se encuentra es el ILD, ¿no? Esto maneja también una forma jerárquica dentro de lo que es el orden del listado. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, cómo podemos nosotros agregar un nuevo alias a un listado. Entonces vamos a hundir este botoncito acá que dice Edit Alias Curve y allí nosotros vamos a ver todo lo que está asociado a la resistividad profunda, ¿verdad? Eh, si nosotros queremos agregar algo nuevo, acá hay una curva que no ha sido asociada, que es esta LAT, que es un lateral log. Si nosotros queremos meter ese lateral log como un mnemónico asociado, simplemente le damos a la cruz verde y él pasa a formar parte del listado de alias. También podemos cambiarle su jerarquía moviéndolo como queramos, ¿no? Si lo queremos colocar de primero en la lista, pues lo colocamos y le decimos OK. Y él va a pasar a formar parte. Fíjense que ahora el LAT estaría como primero de las opciones para lo que es el listado de mnemónicos. Cuando se esté utilizando una curva predefinida como res deep o resistividad profunda. Acá también en esta tabla podemos ver lo que son los default parameters o los parámetros por defecto. Estos son justamente los valores constantes que va a usar cualquier modelo petrofísico, ¿no? Acá es donde están definidas esas constantes. Como un ejemplo, no sé, podríamos ver lo que es eh, el gamma ray limpio. ¿A qué consideramos nosotros un gamma ray limpio? Cuando la escala es alrededor de 20 APIs, ¿no? O de repente densidades también, las densidades de la matriz, por ejemplo, que es una constante común, está definida para 268. Entonces, esto puede ser modificado por ustedes en en sus modelos, ¿no? También tenemos una tabla de conversiones. Acá es donde suceden las conversiones. Están predefinidas las conversiones. Para que exista esto, pues necesitamos definir unidades. Si ustedes quieren agregar una nueva conversión, agregan la unidad y después pueden hacer sus conversiones. Entonces, en lo que consiste es, por ejemplo, grados, vamos a hacer este ejemplo como grados centígrados o Celsius, um, lo que son grados Fahrenheit. Entonces el output sería grados Fahrenheit. Entonces necesita un multiplicador que es de 1.8 y lo que es un offset que es una suma. Se le suma el 32 o en este caso 32 para poder hacer la conversión, ¿no? Igualmente ustedes pueden agregar sus propias conversiones. Las unidades pues se encuentran en esta tabulación y si quieren agregar nuevas pueden hacer uso del botón plus 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 y agregar unidades como quieran. Y por último lo que es la pestaña de data donde ustedes van a poder definir los intervalos. Esto lo que es un limitador o delimitador a nivel de profundidades. ¿Ok? Ahora veamos el tipo de operaciones que podemos hacer nosotros con curvas en GeoGebra Petrophysics. Para ello vamos a lo que es la pestaña de curvas y en curvas tenemos una sección que se llama Curve Operation. Ahí vamos a tener un grupo de diferentes operaciones que consta de copiado, borrado, creación del recorte, reescaladas, filtros, interpolaciones o normalizaciones. Vamos a abrir un pozo como referencia. Me gustaría abrir el pozo, tal vez el 7. Vamos a buscar una referencia. Este curvo consta de gamma ray GCP, resistividad y bueno, vamos a ver si podemos aplicar alguna de estas operaciones de curva. Copiado, por ejemplo. Vamos a comenzar con lo que es una copia. La copia, el menú contextual de lo que es el copiado es muy parecido en todas estas operaciones excepto con normalización. Entonces el principio de este menú contextual es que lo que nosotros utilicemos como operación pueda ser aplicado a un pozo, a todos los pozos del área que estoy estudiando o a un listado de preferencia que tenga. Y también podemos aplicarlo a lo que es un rango de profundidades, un tope y una base que podamos definir. Entonces veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero copiar el SP. Me quiero copiar la curva del SP y quiero copiarla a dónde. Yo no puedo copiar una curva sobre otra curva que ya existe. O sea, si yo lo hiciera, le digo que OK, él me va a decir que no puede hacerlo en duplicados, ¿no?
de nombres de curva. Eso no está permitido. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esto? Bueno, que yo puedo crear un SP que sea más corto, por ejemplo, SP copiado, vamos a decirle, llamarlo así. Y que lo aplique en el pozo actual, que es el pozo que tengo abierto, que es el número 7. Entonces, el rango, ¿podemos definirle un rango? Sí, vamos a definirle que me haga una copia del SPI para un rango específico, F11, F39, y OK, le digo que OK. Entonces, para yo poder visualizar esto, tengo que ir a la edición del template y agregar la curva que acabo de generar. Se llama SP copiado. Entonces vamos a colocarla aquí. ¿Qué rangos le vamos a dar de escala? Pues de menos 100 a 50. ¿Y qué color le vamos a poner a ese SP? Vamos a ponerle un color, qué sé yo, bastante resaltado, este, para poder visualizarlo. Entonces ahí está. ¿Qué fue lo que hice yo? Hice una pequeña copia, ahí está, y lo hice desde la formación F11 hasta la formación F39. Entonces, de esta manera, pues funciona el copiado. Vamos a ver, voy a saltarme el delete. Vamos a ver lo que es el mínimo y máximo clipping. El clipping es un recorte. Es un recorte de valores de la curva como tal. Entonces, si yo deseo solamente visualizar eh, cierto grupo de valores en una curva, yo lo puedo a definir acá. Por ejemplo, si yo quiero ver gamma rays, vamos a suponer que la curva gamma ray yo quiera definir una nueva curva que se va a llamar gamma ray recortada. Entonces de gamma ray recortado le puedo aplicar valores que son los que me interesan a mí. Yo quiero ver valores desde 0 hasta solamente hasta, vamos a ponerle 90. ¿Ok? Esto es lo que yo deseo. Y lo aplico también al pozo actual que está abierto y en la misma profundidad podría aplicarlo también. Entonces F11, F39. Listo. Aplico. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, quiero aplicar esa curva, la quiero ver también acá. Entonces agrego una nueva curva que se va a llamar gamma ray recortado. Y el gamma ray recortado tiene una escala de 0 a 150. Le decimos que aplique y que use ese mismo color. Si queremos variarle el color, pues para una mejor definición vamos a colocarle un color azul. Aplicamos y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que él no está viendo el gamma ray. Yo le dije que los valores que quería ver de gamma ray eran solamente los valores que estaban en el rango de 0 a 90. Y entonces él acá está leyendo todos estos valores que están entre 0 y 90, pero todo lo que sea mayor a 90, él hace una línea recta, es decir, no los toma en cuenta. Solamente toma en cuenta valores que estén por debajo de ese valor. Así es como hace una especie de filtrado y nos va a permitir hacer rellenos básicamente de la zona de interés. Vamos a ver ahora otro caso, el de reescalar. Reescalar. Si nosotros quisiéramos reescalar una curva, si yo tengo el valores de gamma ray también, quisiera crear una curva reescalada. Entonces le puedo poner acá reescalado. Un gamma ray reescalado. ¿Cuál es la escala original de ese gamma ray? Es de 0 a 150. ¿Verdad? Así son las escalas originales. Pero yo quiero una escala de 0 a 400. Le voy a cambiar los valores a esa curva, tomando en cuenta una escala de 0 a 400. Y lo vamos a hacer también para este mismo rango de profundidad que sería FC39. Le decimos que OK. Y si yo lo quiero ver, nos vamos entonces a nuestra tabulación de escalas y allí lo podemos agregar. Vamos a quitar este de gamma ray recortado y le vamos a poner el reescalado, que sería este. El reescalado, entonces yo le digo que tiene valores de 0 a 400 porque es la escala que le di y que utilice esa escala. Entonces voy a quitar este SP por ahora, vamos a decirle que no lo muestre y aplicamos. ¿Y qué es lo que obtuvimos acá? Obtuvimos el mismo gamma ray en el tope del gamma ray existente. ¿Cuál es la gran diferencia de esto? Bueno, hay una gran diferencia. Nosotros si asumimos ver el data readout me va a permitir a mí leer los valores de los gamma ray. Entonces, el valor de el gamma ray que se encuentra, el gamma ray que se encuentra original, que es el rojo. Fíjense
el valor a la profundidad de 6.450, por ejemplo. Si yo hago este valor acá, 6.451, el gamma ray original es 124 y el gamma ray rescalado es 332. ¿Por qué? Porque está asumiendo el cambio que hicimos de escala. Ahora, sigamos viendo esta parte, ¿no?, de curvas. Todo lo que son las operaciones con curvas, también tenemos una ventana de operaciones para lo que es el filtrado. El filtrado en lo que consiste es en el mismo principio de un conjunto de curvas. Podemos escoger una curva de entrada. Nosotros podemos escoger una curva de entrada, digamos gamma ray. Podemos darle un nombre, gamma ray filtrado, y de allí él va a aplicar dos tipos de algoritmos, de acuerdo al que ustedes prefieran. Uno es cuadrático y el otro es triangular. Entonces, podemos definir, lo que nosotros podemos hacer es definir la cantidad de longitud para ese filtrado, ¿no? El número que viene por defecto es 5 y se puede aplicar al pozo actual. Nosotros, si hiciéramos eso, pues aplicamos, y quisiéramos verlo, tendremos que volver a nuestro menú y ver cuál es ese gamma ray filtrado, ¿no? Buscarlo, eh, y ver qué efectos es lo que da aquí, como el gamma ray filtrado de 0 a 150. Vamos a verlo. Y ahí está. ¿Qué hizo? El filtrado lo que hace es suavizar la curva. Fíjense, el rojo es el original y el azulito es el resultado de ese filtrado. Entonces los picos, digamos, más extremos se han suavizado a nivel del step. ¿Ok? Otra operación importante es la del interpolado. Y el interpolado, en la manera como funciona, es aplicando también a una curva cualquiera. Nosotros podemos darle un nombre y aplicarle lo que sería una interpolación por longitud. Esto de interpolación es cuando a las curvas de repente les faltan datos, tienen ustedes unos lapsos o gaps, lo que es falta de datos, y queremos que haya un relleno lineal, que la curva tenga una continuidad en el track y que no se vean espacios vacíos. Entonces, de esta manera nosotros podemos interpolar la curva. ¿Ok? Ahora bien, viene la parte de lo que es la normalización. La operación de normalización, pues puede ser aplicada. Vamos a abrirlo acá, voy a extender esta pantalla, y en lo que consiste es en esta ventana que tiene tres paneles, un panel superior, intermedio y uno inferior. Entonces, lo que es en la manera como funciona es que nosotros seleccionamos la curva que deseamos normalizar, ¿verdad? Vamos a escoger, por ejemplo, el gamma ray. Deseamos normalizar el gamma ray. En el panel superior necesitamos uno o varios pozos de referencias. Nosotros vamos a decir que nuestro pozo de referencia es el 6 y que es un pozo perfecto, que tiene un gamma ray que es muy particular, que es especial, uno de los más precisos. Acá lo que nos da como información es de dónde es el curve set que viene ese gamma ray, el tipo de curva, el valor mínimo, máximo y el average. Estos son los valores estadísticos que tienen. ¿Qué vamos a hacer para normalizar? Necesitamos pozos a normalizar. Entonces los pozos a normalizar los podemos escoger aplicando un clic en el botoncito verde donde nos da el listado del resto de pozos. Seleccionamos desde el 7 al 21, que son los pozos que queremos normalizar. De este grupo de pozos, cuando los seleccionamos, bueno, des en cuenta de que acá hay una gráfica en el panel inferior. Esa gráfica corresponde a nuestro pozo de referencia número 6. Esa es la curva de datos, básicamente, y de distribución de datos del pozo 6. Ahora, nosotros, si queremos normalizar en grupo y si quisiéramos que el software hiciera todo el trabajo por nosotros, existen dos modos de trabajo. El modo que el software puede trabajar por ustedes es el batch processing. Batch processing, cuando hacen una selección de esta cajita, él va a asumir la normalización para todos esos pozos basado en el average o el promedio que está usando del pozo referencia. Entonces él lo coloca acá. Pero ¿cómo aplica ese método estadístico? Bueno, hay tres métodos diferentes. Él va a utilizar el de promedios, pero ustedes también tienen el de single point, que es un percentil de 50, y también tienen el de 2 puntos, que es el de
un percentil mínimo y uno máximo, ¿ok? Y esto puede modificarse y en la medida como se modifique, pues va a variar también el resultado, ¿no? En función de esto. Nosotros no vamos a hacer un batch, pero vamos a mostrar entonces el segundo modo de trabajo, que es el modo manual. Entonces, al deseleccionar esto, podemos quedarnos en un modo manual. El modo manual está indicado por el tipo de normalización acá. Para explicar este panel, tenemos un pozo y el pozo tiene un curve set, tiene digamos el nombre, el mínimo, máximo y el promedio, ¿no? de datos. Tiene la columna de normalización. En la columna de normalización es donde existen los métodos estadísticos que podemos aplicar en forma manual, o sea, manual, average, de promedio o single point. Tenemos también la posibilidad de usar discriminadores o de aplicar también filtros hacia lo que es una zona o intervalo. Eh, el output de las curvas, este es el nombre que va a recibir la curva resultante de una normalización, se va a llamar gamma ray norm. ¿Ok? Y bueno, acá todo esto, una vez que nosotros normalicemos, pues va a cambiar hacia lo que son una barra resaltada en verde. Vamos a explicar el panel rapidito, el panel de lo que el panel inferior. ¿En qué consiste el panel inferior? Tenemos los histogramas. Estos tres histogramas tienen colores. La curva de referencia va a ser la verde, ¿verdad? Con su curva de lo que es acumulada, ¿ok? La curva acumulada, nosotros podemos, si no la queremos ver, la podemos quitar desde acá, del panel izquierdo, que está acá. Y para entender cómo funciona nuestra normalización, pues si mi curva verde es la curva de referencia, la curva roja es la curva normalizada y la curva azul, según lo que dice acá mi histograma, la curva azul es el input. Yo en este momento seleccioné el pozo 7. Si seleccionara el pozo 9 es otro tipo de curva. Si selecciono el pozo 12 es otra información. El 14, 15. Cada uno tiene su propia curva. Si yo veo que mi pozo 7 está muy desviado de lo que es la curva de referencia, podemos ajustarlo usando estas tres columnas que ustedes ven acá. Las columnas de los percentiles. Las columnas extremas me permiten a mí hacer lo que es un estrechar. El estrechar o ensanchar la curva normalizada. Y lo que queremos hacer como método es una adaptación de las formas de distribución con respecto a la curva verde. Al ver esto, vemos que la curva azul es el input curve. Esta es la curva original que está desviada de la data de referencia. Entonces la curva roja la hemos modificado, hemos arrastrado estas columnas para adaptar a la verde. Es decir, nuestro pozo 7 está siendo normalizado. Y esto va a ser el resultado de la normalización. Para verlo un poco mejor, en contexto, vamos a apagar la curva azul, que es el input, y así podemos visualizar solamente la referencia y el resultado que estamos obteniendo. ¿Ok? De repente existen picos acá que no nos permiten ajustar la curva de una manera más razonable, ¿no? Pero también eso puede ser debido a algún tipo de dato que esté interfiriendo en alguna zona. Entonces nosotros podemos hacer también uso de, por ejemplo, yo puedo filtrar a nivel del tope de C38 hacia abajo. Y fíjense lo que va a suceder en la curva cuando yo selecciono el C38. La curva va a filtrarse, es decir, va a estar usando la zona como tal. Y esto me permite a mí visualizar de una mejor manera pues los datos, ¿no? Tal vez adaptarlos de una mejor forma. Esta aplicación hacia la zona no se aplica en el resultado final. Esto es solamente para ayudarnos a visualizar los datos, ¿no? Y el resultado final va a ser aplicado a todo el pozo. Otra, si ya el resultado estamos, digamos, satisfechos con ese resultado, pues nosotros podemos guardar el pozo. Pero existe también una ayuda que nos permite hacer este tipo de análisis y es la ayuda del crossplot. El crossplot es una pequeña pantalla donde nosotros podemos agregar un gráfico y en la escala de Y podemos adaptar cualquier tipo de curva de referencia, por ejemplo una resistividad, ¿no? Con el gamma ray. Entonces gamma ray con resistividad y él me da este panel. Fíjense que si yo me muevo acá y desadapto un poco esto, este, también esto afecta directamente a lo que es el crossplot. Entonces nosotros estamos tratando de adaptar
el crossplot y también estamos tratando de adaptar los histogramas. Entonces esto nos ayuda para ser mucho más preciso. Cuando estamos contentos, guardamos los cambios y aparece esta barra verde que me dice, ok, ya usted creó una curva gamma ray normalizada para ese pozo. Si yo necesito hacerlo para otros pozos, busco los pozos que tengan una gran desviación con respecto al pozo original. Y por ejemplo el 15, si yo lo veo súper desviado, pues entonces hago todo mi trabajo allí en ese pozo. Aquí ya tengo una normalización y también guardo los cambios. Y así hago con cada uno de los pozos que necesiten ser normalizados. La columna del centro me permite llevar toda la curva y las columnas de los extremos me permiten hacer estrechar y ensanchar. ¿Ok? Y una vez que esto está definido y los resultados son satisfactorios, pues guardamos los cambios. Esto es básicamente lo que cubre la parte de normalización gráfica. Veamos ahora eh, una parte que es importante. Creo que no expliqué una parte que es importante, que es el delete, el borrar. ¿Por qué quería dejarlo de último el borrar? Dentro de todas estas operaciones. Bueno, porque una vez que nosotros hemos hecho operaciones y no estamos de acuerdo con la información que hay de repente en un conjunto de curvas, yo puedo seleccionar las curvas que no deseo. Todas estas curvas que yo acabo de hacer, la curva SP copiada, la EFIT, la recortada, la reescalada, no me gustan. Entonces, como se las he aplicado a un solo pozo, pues yo puedo seleccionarlas, selecciono el pozo y le digo que me borre todas esas curvas. Él da el mensaje opcional de que va a eliminar todas esas curvas y las elimina y se van, todas las curvas se desaparecen de mi post. Que si mi template, de repente el template se quedó con los títulos de las curvas. Entonces esto es muy fácil porque las curvas no existen, pero yo puedo eliminar cualquier eh, digamos, asignación de curva al template y simplemente lo limpio y así queda original. Ahora continuemos con lo que es la edición de curvas. Para la edición de curvas, dentro de todo este menú, vamos a hablar de lo que es Graphical Curve Splice. Vamos a cerrar el pozo 7 y veamos en el pozo 21. El pozo 21 tenemos un pequeño problema a nivel de 6950 como profundidad. El problema es que el gamma ray no es consistente, entonces posee un alineamiento que parece data errada. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Nosotros podríamos ver desde el home el Edit Curve Data, podemos abrir el Edit Curve Data y darnos cuenta de qué tipo de curvas o información de curvas hay allí. Sabemos que hay un splice. El splice es lo que se conoce como empalme, el empalme entre un gamma ray de una corrida 1 y el gamma ray de una corrida, bueno, acá se llama import 7, pero son dos corridas diferentes. Entonces, ¿cómo se distribuyen estas profundidades de las corridas? Si nosotros queremos ver el import 1, el gamma ray como tal, tiene un comienzo en 4231 y termina en 6985. Pero si vemos el import 7, vemos que ese gamma ray de ese import empieza en 6935 hasta 7989. Es decir, esta es la continuidad de la curva de gamma ray, pero se están uniendo en un punto. Nosotros para poder corregir este tipo de errores de los empalmes, poseemos pues en este momento dentro del menú de curvas y en la sección de Curve Editing esta herramienta que se llama Graphical Curve Splice. ¿Ok? Entonces el Graphical Curve Splice en lo que consiste es que nosotros podemos colocar las dos curvas de cada uno de los import, el import 1 que es el curve set y vamos a colocar el gamma ray. A ese gamma ray le vamos a dar un color, le vamos a decir que el gamma ray, el color es rojo y vamos a colocar el gamma ray también del import 7 gamma ray y vamos a darle un color azul, por ejemplo. Ese splice está sucediendo más o menos a 6900, yo diría 50. Si nosotros lo colocamos aquí 6950, podríamos ver dónde está el punto y corregir. También acá podemos definir lo que es la escala del gamma ray lineal, el ancho y si queremos el grid de los tracks. Yo voy a dejarlo así como es. Y también voy a modificar que mi curva output, que es la curva de salida, pues tenga un color verde, solamente para visualizar el resultado. Vamos a decirle que OK,
¿Qué es lo que hace la herramienta? Me crea dos pistas. Una pista donde está, vamos a abrirlo nuevamente, una pista donde está el import 1, la curva gamma ray del import 1 y la curva gamma ray del import 7. Ahí están las dos. Y mi curva de salida, que es la curva verde, la incluye en una nueva pista. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, ¿cómo puedo corregir yo la realidad que tengo? Mi realidad es esta curva roja. La roja yo la necesito corregir. Entonces, aquí yo puedo ver en el track, el primer track, yo puedo ver que lo que nosotros tenemos es esta situación. Tenemos 6.966, que es donde se está haciendo el empalme porque es más o menos la respuesta a esta, ¿no? Y que si yo me muevo hacia abajo, yo lo que hago es incluir datos de la curva roja, es decir, del import 1. Y si me muevo hacia arriba, yo le doy prioridad a los datos de la curva inferior. Entonces, para corregir este caso, él lo que hace es básicamente una copia de las curvas. Si me muevo de abajo hacia arriba, él en mi curva output hace una copia de la curva azul. Entonces yo voy corrigiendo hasta quitarme toda esa gamma ray lineal que está errado. Y una vez que yo me siento satisfecho con los resultados, pues procedemos a guardar los cambios. Hacemos un clic derecho y le decimos que salve los resultados o que los guarde. Él los va a guardar con un nombre, Gamma Ray Splice, y esto se puede guardar en, eh, en un import 1 o en el import 7, que son los corsets disponibles, o ustedes pueden crear uno nuevo si desean. Si yo lo guardo en el import 1, por ejemplo, lo guardo, él me dice que se guardó allí y después acá simplemente le digo que salgamos de aquí, que haga un exit, que si yo quiero salir, y yo le digo que sí, quiero salir, me salgo y ahora tengo que corregir mi resultado, ¿verdad? Mi curva resultante. ¿Cómo hago eso? Mi curva resultante la asigno directamente desde el field data. Entonces el gamma ray que yo tengo está en el import 1 y el gamma ray que yo tengo se llama gamma ray splice. Y esto va a ser de 0 a 150 definido y la línea la mantengo con el mismo color rojo. Y aquí está. Este es mi gamma ray splice que fue corregido. Ahora veamos lo de la edición de plantillas. Para la edición de curvas y plantillas nosotros vamos a tener esta sección y de allí vamos a tratar de trabajar con Simple Def Shift, Complex Def Shift y SB Baseline Shift. Para ello vamos a comenzar con abriendo lo que es el Interpretation Set. El Interpretation Set es donde nosotros configuramos el tipo de template y plantillas que queremos que se despliegue cuando abrimos un pozo por primera vez. Entonces en este caso tenemos a Row Curve. Esto está por defecto y siempre que abrimos un pozo aparece la plantilla Row Curve. Nosotros queremos cambiar esto, ya que acá ustedes pueden hacer sus propias configuraciones y darles un nombre y guardarlos con un nombre especial, ¿no? Hacer uno nuevo y crearlo. En este caso aquí hay varios que están predeterminados. Por ejemplo, el de Archie Interpretation ya tiene su propio template de Archie, tiene también Crossplot template y tiene un template para reportes, además de estar utilizando una ecuaciones para Archie donde van a calcular algunas curvas. Si nosotros seleccionamos directamente de allí, decimos que ok, toda mi plantilla cambia, mi plantilla aparece con curvas que están siendo calculadas y están producto de las ecuaciones que están activas en el modelo. Ahora bien, ¿qué queremos hacer acá? Nosotros queremos explicar algunas cosas de lo que es la edición gráfica de las plantillas, ¿no? Y una de las maneras de explicar esto es si queremos ensanchar, por ejemplo, una pista, la pista de Archie que está acá, y yo quiero hacerla más grande, una manera sencilla es haciendo un clic en, cerca del borde derecho y aparece una flecha negra. Y si vuelvo a hacer un clic sostenido, él me permite desplazar ese borde. Hagámoslo otra vez. Si yo quiero recortar esa distancia, hago un clic y lo suelto. Me aparece la flecha negra. Vuelvo a hacer un clic sostenido esta vez y arrastro. Igualmente en el centro del track tenemos la opción de hacer un clic en el centro de la pista y aparece doble flecha. Esa doble flecha lo que nos permite a nosotros es desplazar la pista completa, desplazarla con un clic sostenido y moverla hacia donde queramos. Si la queremos poner aquí al lado del gamma ray, fíjense, yo me la traigo. Si no me gusta, puedo también desplazarla haciendo una doble acción. Un primer clic para ver si tiene la doble flecha y un segundo clic sostenido para lo que es el desplazamiento. Eh,
Otra cosa dentro de lo que las modificaciones acá de directas gráficas es que nosotros vamos a poder desplazar curvas en el orden de las curvas. Por ejemplo, si yo tengo resistividad está en el tope, esto le está dando prioridad a la curva para, digamos, prioridad de superposición. Nosotros aquí si vemos alguna curva que esté cortada, unas con otras que estén cortadas, un ejemplo como este, aquí podemos ver que la curva roja pasa por encima del azul. Si yo quisiera que esto fuese diferente, desplazo la curva azul y le doy prioridad y ella desplaza. Esto se va a ver mucho mejor cuando se usan los rellenos, sobre todo. Vamos ahora a hacer algunas configuraciones de este template. Este template a mí me gustaría mostrar las formaciones. O sea, yo puedo llegar al botón de Home, a la pestaña de Home. Aquí tenemos un icono que nos indica las formaciones y yo puedo agregar todas las formaciones. Le digo agregar todas porque quiero ver todas las formaciones. Aparte de ver las formaciones, quiero también delimitar toda mi vista de registros a un intervalo específico. Entonces lo hago desde el Display Interval. Me aparece esta ventana. Aquí le digo que yo quiero usar un intervalo y que el intervalo lo voy a definir, que sea desde 20 pies arriba del tope de F11 hasta la profundidad final y que lo aplique a cualquier ventana que se abra y le digo que lo defina de esa manera. Y en la vista se viene directamente a hacer honor a este intervalo, que es el tope de F11 y 20 pies por encima. Ahí va a comenzar mi vista de registro. Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos agregar, por ejemplo, una nueva pista? Para agregar una nueva pista nos podemos posicionar en la parte esta blanca al final del template o de la plantilla y hacemos un clic derecho. Ahí un clic derecho nos va a permitir ver todo el tipo de plantillas que se pueden agregar. Si ustedes quieren aprender más sobre el uso de todas estas plantillas, pueden ir al menú de Help o de ayudas y ahí explican perfectamente cada una de ellas. En este caso queremos para nuestro flujo agregar un track lineal o plantilla lineal. Al agregarla, ella se posiciona acá al final de todo el template. Ese track tiene un nombre. Este nombre lo podemos editar directamente haciendo doble clic y escribiendo lo que queramos, pero también hay otras maneras de editarlo. Si queremos agregar una curva a esa pista nueva, hacemos un clic derecho sobre la pista y decidimos agregar una nueva curva. La ventana de nueva curva se aparece y de acá vamos a buscar una curva que ha sido calculada por las ecuaciones, que es la Sophie o la columna de hidrocarburos. Y vamos a usar para ello una escala de 0.25 y si queremos agregarle la línea, el color de la línea, fíjense que esta es la parte de color para la línea, vamos a agregarle un azul y lo podemos hacer un poquito más grueso y le decimos que OK. Y ahí aparece de ese lado el Sophie Edge. OK. Este, si queremos ahora acceder a las propiedades de una plantilla, esto es como una edición gráfica, pero ahora si queremos ir a la edición de las plantillas, dentro del mismo menú de Home hay algo acá que se llama editar template y editar registros. Él va a abrir esta caja de plantillas. De igual manera, si yo cierro esto y quiero acceder a esa misma caja, puedo hacer un clic derecho sobre cualquiera de los tracks y decirle editar. Y va a abrir también la caja de plantillas. Entonces, de propiedades de plantilla. Acá nosotros lo que queremos es demostrar en qué consiste cada una de estas pestañas. Entonces la pestaña de depth es la profundidad, es el track o la pista de profundidad. Aquí es donde nosotros, aparte de que controlamos la escala del registro, también controlamos el tamaño el espesor de esa pista. Este, si le queremos dar un cambio, por ejemplo, a 0.6 y lo aplicamos, se vuelve un poquito más ancho. Si cambiamos la escala, cambia. Y esto controla las líneas horizontales de mi grillado. Todas las líneas horizontales. Aquí está que las líneas más gruesas en 50, las medianas en 10 y las más finitas en 2. Así es como está configurado este template o plantilla. También acá tenemos lo que son las etiquetas de profundidad y se pueden agregar otro tipo de etiquetas si se desean. Con respecto a los track, los track
son las pistas. Aquí tenemos 6 pistas en este momento y hay una que no ha sido renombrada. Entonces a esta pista acá también le podemos cambiar el nombre. Creo que le quiero poner interpretación. Vamos a hacerlo así en español, interpretación, y al decirle apply, ya él va a cambiar el nombre de la interpretación. En la pestaña de curvas es para agregar nuevas curvas. Desde aquí también podemos crear y agregar curvas a una pista. Por ejemplo, si tenemos interpretación seleccionada, al hacer un clic en el botón verde podemos agregarle la pista y yo puedo agregarle a la pista una curva nueva. Por ejemplo, la de V-Shale. Ok. Si queremos agregarle V-Shell, le podemos acá en la columna de atributos cambiarle lo que es el color. Vamos a hacer que el V-Shell sea un color amarillo y que sea así de grueso, que sea lineal y que lo coloque. Y ahí automáticamente va a aparecer en forma interactiva, pues aparece nuestra curva. ¿Qué más podemos hacer desde esta ventana de ediciones? Bueno, aquí también se configuran los que son los rellenos. Los rellenos se configuran de una manera bastante sencilla. En lo que es el patrón, se decide cuál es el patrón de toda la lista de patrones. En la parte de curvas como tal, para la definición del relleno, nosotros podemos definir qué va a estar a la izquierda, qué va a estar a la derecha. Y si se hace un trabajo entre curvas, pues por ejemplo como en este caso, yo quiero rellenar desde la porosidad efectiva hasta el volumen de agua y se usan dos curvas. Pero también hay casos donde se usan constantes. Por ejemplo, yo puedo rellenar a la izquierda desde la curva y que hacia la derecha me tome en cuenta una constante y la constante va a ser cero en este caso. Entonces, por ejemplo, todo el relleno azul desde cero hasta la curva que está a la izquierda, que va a ser el volumen. Y por último, data posting es para agregarle al registro todo lo que sean diferentes tipos de anotaciones. Anotaciones que tienen que ver con datos que estén en la base de datos, ¿no? Si tienen perforaciones, si tienen núcleos, si tienen tratamientos hacia el pozo, etcétera. Todo eso se puede agregar desde acá. Entonces, vamos a cerrar. Ahora vamos a tratar de hacer un QC de lo, digamos, veamos cómo se hace un QC en GVerse Petrophysics. Para ello necesitaremos agregar algunos datos, ¿no? Necesitamos que se encuentran en nuestra, digamos, documento o dataset y son datos de núcleo. Estos datos de núcleo los podemos incorporar a la interpretación haciendo uso del import core data import. Los datos de núcleo como tal pueden ser importados a través de archivos ASCII múltiples de múltiples pozos, pero también pueden ser importados por hojas de Excel, ¿no? En este caso, vamos a tratar de importar solo algunos pozos individuales. El archivo se encuentra con datos de pozos individuales. Vamos a usar el pozo 21 y el pozo 6. Entonces vamos a hacerlo de forma como se hace acá, en forma individual. Voy a seleccionar el pozo al que le quiero importar los datos. Le digo que OK y me aparece esta ventana. Esta ventana es para que nosotros asociemos qué dato queremos importar. Entonces la forma de hacerlo es seleccionando la primera fila con datos. Después que esté seleccionada, hacemos un clic en Parse Data. Él nos va a hacer asociación de columnas. Entonces aquí le decimos que esto es pies, que la segunda columna es la porosidad del núcleo. La tercera columna que estoy leyendo acá me dice que es permeabilidad, entonces la voy a colocar como máximo K. Y en lo último hay una descripción. Nosotros le podemos asociar a remarks. Esas serían las descripciones. Otro dato importante es que revisemos en los datos numéricos y verifiquemos si existen datos nulos. Entonces, si hay datos nulos, tenemos que definírselos acá en este campo de null value. 99.99 lo colocamos allí. Y si tenemos que hacer uso digamos, de algún tipo de si tenemos que hacer uso de algún tipo de delimitador, pues tenemos las columnas y las comas. Una vez que tenemos todo esto organizado, decimos importar
y se supone que en nuestra base de datos se acaba de importar una información. Si yo voy a la base de datos, busco el pozo 21 y miro, hay unos datos que se importaron que son justamente los datos que están en esa tabla. Vamos a hacer lo mismo para el pozo 6. Core Data Import. Vamos a seleccionar desde nuestros archivos donde está el dato de Core. Esta vez tenemos que seleccionar el pozo. Sabemos que es datos para el pozo 6. Seleccionamos el pozo 6, abrimos y hacemos lo mismo. Seleccionamos la primera línea con información. Hacemos un clic en Parse Data into Columns y seleccionamos las columnas. La segunda columna aquí es permeabilidad. Entonces, con cuidado uso Core MAC máximo permeabilidad, y para la otra vamos a usar Core Porosity, que es lo que está aquí listado. Datos nulos, pues revisemos si hay algún dato nulo. Si hay uno, y ese dato nulo es un poco diferente al anterior, este es 999.99. De esta manera vamos a permitir que lo reconozca dentro de nuestra base de datos. Ok, ya hemos importado estos dos datos. Ahora, para nosotros ver esas curvas o esos datos del núcleo, que son datos discretos, esos no son curvas realmente, son datos discretos que no obedecen a un step regular. Para incorporar ahora estos datos del núcleo, vamos a usar el Pore Space, la pista esta de Pore Space, y vamos a hacer un clic derecho y agregar una nueva curva. En esa nueva curva que vamos a agregar, vamos a buscar lo que es el Core Porosity que acabamos de generar, y vamos a hacerle que la escala sea de 0,25 a la izquierda y 0 a la derecha. También desde acá nosotros podemos eh, manipular un poco lo que es el tipo de línea. Como estos son datos discretos, nosotros no queremos usar línea. Vamos a hacer lo que es símbolo y vamos a definir que los puntos esos de núcleo sean símbolos de un tamaño de 4 y que tengan un color de repente amarillo, ¿no? Ah, al hacer esto, ok, le decimos que ok, y se supone que ya se incorporaron a la pista. Entonces buscamos, vamos a ver los headers completos de la pista y vemos que el core está allí, pero el core no se está visualizando, ¿no?, en la profundidad que debería estar, que es alrededor de F11. ¿Qué tenemos que hacer? Ya habíamos hablado de que podríamos desplazar lo que es el header para controlar la superposición. Entonces vamos a, con un clic, arrastramos y podemos colocarlo por encima del clay, y allí pueden ver ustedes los datos puntuales de lo que es el núcleo en este pozo 21. Ahora vamos a hacer otro, lo que es el QC, dentro de lo que es un pozo, el pozo 6. Movámonos hacia el pozo 6 rápidamente, y allí vamos a visualizar otra situación que están eh, llamando nuestra atención. La primera de las situaciones es el SP. El SP tiene un spike que nosotros queremos, bueno, controlar, entender por qué está así y cómo podemos nosotros editar ese spike. La segunda situación es los datos de núcleo en el pozo 6. Estos son datos de núcleos para este pozo que también los importamos. Podemos ver que hay un desfase con lo que es la parte de la deflexión de las curvas. Está un poco más abajo, ¿no?, con la correspondencia, por ejemplo, de la curva de B-Shale o con la curva de CP y de resistividad. Entonces nosotros tenemos que saber cómo manejar esto. Vamos a hablar de la primera herramienta. La primera herramienta dentro de lo que es el menú de curvas es el Data Patch. Esta herramienta nos va a permitir a nosotros hacer ediciones directas sobre la curva en el registro. Entonces, si yo activo el Data Patch, lo que necesito es activar la curva en el header, seleccionar la curva, aparece así como con rayas pequeñas, ya está seleccionado, y el cursor se convierte en una cruz, y lo que tengo que hacer es simplemente clics, clics, clics. Entonces esto es una edición muy personal, pero es digamos la manera de cómo podemos editar un dato que nosotros estamos bastante seguros que no está bien. Para salir de la herramienta aplicamos el display, que es este botón al lado, y él nos va a preguntar si queremos hacer guardar los cambios. Le decimos que yes, guarda los cambios, y ya hemos modificado lo que nuestra curva de SP.
Con respecto a la segunda situación, que es el desfase que existe entre los datos de núcleo con las curvas, vamos a utilizar otra herramienta que se llama Simple Depth Shift, que es como el desplazamiento de profundidades simples, ¿no? O únicas o individuales. Que vamos a seleccionar aquí. Yo necesito la curva que quiero desplazar, que es la de Core Data. Como es data puntual, no se encuentra dentro del import, que es el dataset de curvas, sino que es una data puntual que acabamos de importar y se encuentra como core data y es el core 1. Y aquí podemos nosotros eh, jugar un poco con lo que son los desplazamientos, ¿no? Puse que me desplace menos 5 pies hacia arriba para ver si yo pongo eso en contexto. Al aplicar OK, el dato sube. Si yo colocara aquí, por ejemplo, menos 15 para que se den cuenta de los cambios drásticos, o sea, subiría demasiado, ¿no? Y lo que necesitaba hacer era solamente desplazarlo más o menos como unos menos 5 pies. Entonces ahí yo ya lo tengo en contexto. Me pregunta que si quiero salvar estos cambios o guardar los cambios, le digo que sí y ya. Esta es la manera de trabajar con el Simple Depth Shift. Hay otra manera de corregir, que es el Complex Depth Shift. Para ello podríamos ir al pozo 15, que también tiene un ejemplo específico de lo que es esto. En el pozo 15 el caso es que nuestro gamma ray, si ustedes lo pueden ver acá, nuestro gamma ray en rojo, está desfasado con respecto a lo que es el SP, con respecto a lo que es la resistividad también. Y nosotros nos podemos ayudar con las otras curvas, ¿no? Para ver cuando hay un desfase. La herramienta que nos va a servir para hacer este tipo de ajuste va a ser el Complex Depth Shift. Allí vamos a definir una curva base que sería la SP, que es la curva de referencia, y vamos a hacer una curva Shift Curve. Definimos a gamma ray como la curva que va a ser desplazada. Las escalas, nosotros tenemos acá, creo que menos 80 en la escala hasta 20, de acuerdo al track. Y para el gamma ray tenemos de 0 a 150 como escalas. Y aplicamos esto, le decimos que OK y aparece una nueva pista en el lado izquierdo. Esta nueva pista es donde vamos a hacer poner las curvas en fase. ¿Cómo se hace? Vamos a crear un ancla. El ancla se recomienda crearse en el donde hay, digamos, el medio de las dos curvas. Por ejemplo, acá donde estoy ubicado yo, voy a hacer doble clic y aparece un ancla, ¿no? Esa ancla lo que me está dando a mí son unos nodos. Yo puedo decir, como quiero desplazar al gamma ray, yo necesito mi referencia que esté bien posicionada. ¿Quién es quién? ¿No? Yo podría decir que mi gamma ray, si yo lo posiciono en esta deflexión, en esta mayor deflexión, que esta deflexión del SP corresponde a esta pequeña deflexión del gamma ray. Cuando lo hago, fíjense el movimiento de las curvas en nuestra realidad, que es este track real. Entonces la curva se desplaza y yo creo que tiene mucho más sentido. ¿Qué pasa con esta deflexión acá? Esta deflexión roja, a mí me gustaría ponerla en fase con esta deflexión del SP azul. Entonces, ¿dónde veo yo esto? Bueno, aquí veo que hay un dato que puedo anclar, un segundo dato, doble clic y voy a mencionar que en mi SP, que es mi referencia, yo quiero que esa deflexión allá sea esta deflexión del gamma ray que está acá. Y ver cómo es el ajuste. Fíjense cómo se va ajustando. El resto del gamma ray, si lo vemos, pues se ajusta más o menos bien, ¿no? Si hay necesidades de hacer mayores ajustes acá, nosotros podríamos hacer el mismo flujo, ¿no? Y de esta manera se puede revisar todo el registro, ver dónde hay desfases y dónde no. Por ejemplo, fíjense acá, más o menos están casi en fase, pero si necesitamos hacer algunos cambios, los podemos hacer. De esta manera es como podemos hacer este tipo de correcciones. Ahora, como último método, vamos a hablar de lo que es el método de corrección de la deriva, ¿no? Para ello vamos a ver el pozo 15, es un buen ejemplo. Si tenemos que salvar o guardar los cambios, le decimos que sí. Yo quisiera ver el pozo, perdón, 17. En este pozo 17, lo que vamos a visualizar es una forma más general todo el registro. Entonces, en la pestaña de Home vamos a hacer el Zoom to Fit, que es estas dos flechitas rojas. Él nos va a llevar a ver prácticamente todo el registro desde F11 hasta el fondo, ¿no?
Nosotros podemos ver cómo se va distribuyendo el SP, pero el gamma ray nos está obstruyendo de alguna manera. Vamos a hacer un doble clic sobre el header del gamma ray y podríamos seleccionar que no nos muestre la línea de la curva. Y así vamos a poder también ver el SP. Podemos aumentarle el grosor para que se defina un poco mejor y ahí lo vemos. Ok. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Cómo es el desplazamiento a nivel de escala? Digamos, tenemos la línea base de las lutitas. La línea base de las lutitas está muy bien y de repente comienza a desplazarse hacia la izquierda en la escala, ¿no? Entonces, a esto es lo que denominamos nosotros deriva, ¿no?, del SP. Para corregir esa deriva del SP, ¿no?, podemos usar una de las herramientas que tenemos disponibles que se llama SP Baseline Shift. Cuando hacemos un clic en la herramienta, él nos permite ver cuáles son las escalas de la herramienta de la curva, -80 a 20, y le decimos que OK. Al decirle que OK, genera igualmente una nueva pista al principio del template. Y esa pista nos va a permitir a nosotros definir unos nodos para lo que es la línea base. Entonces, los nodos yo puedo sobre la línea roja hacer un clic y él genera un nodo. Y ese nodo lo puedo desplazar. Y fíjense que cuando lo desplazo para que sea paralelo a la curva, en mi realidad, que es la pista real del template, yo veo ese desplazamiento y veo cómo se ajusta. Entonces nosotros podemos hacer los ajustes de la línea base simplemente desplazando de izquierda a derecha hasta que sea bastante consistente, ¿no? Entonces donde uno cree que es consistente, pueden hacer múltiples nodos. Si necesitan corregir diferentes situaciones, pueden hacer múltiples nodos y asociar las líneas bases a donde crean que es necesario. Y una vez que hacen esto, pues la manera de guardar los cambios es volviendo al display, que es el botón este de display. Nos va a preguntar si queremos hacer los cambios a esa curva. Decimos que sí y ya obtenemos los cambios. Bueno, con esto concluimos nuestra presentación. Esperamos que sea de gran utilidad para ustedes y una vez más gracias por su presencia.